Se dice que en los últimos 7 años se ha gastado $1 trillón en lo que corresponde a ciberseguridad, dado que los atacantes han conseguido una tasa de éxito del 95%. El 46% dicen que no pueden prevenir que los atacantes entren a las redes internas cada vez que lo intentan. Un 100% de las compañías consideran que se producirá un ataque exitoso a través del phishing en los próximos 12 meses. Y las empresas han visto un incremento del 26% de incidentes de seguridad a pesar de haber incrementado su presupuesto en seguridad informática 9% al año. Asimismo, el 68% de las organizaciones cayeron víctimas de un ciberataque en el último año. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el país que menos ha tenido, con un 24%, el Japón. Y Francia, India y México son los que lideran, hasta con un 79 u 82% de ciberataques. Entonces, la transformación digital que se vive en este momento está planteando muchos retos. Entre ellos, por ejemplo, el Foro Económico Mundial ha estimado que en los próximos 10 años se va a gastar un presupuesto de $100 trillones, los cuales están dirigidos a grandes retos para hacer esta transformación. Entre ellos observamos, por ejemplo, un 20% falta de habilidades en tecnología, un 23% en cultura corporativa, un 24% en estrategia tecnológica y un 31% en lo que corresponde a seguridad. Esta transformación digital también ha creado, así como ventajas, también ha creado riesgos. Por ejemplo, la infraestructura de tecnología de la información está cada vez siendo llevada a la nube, debido a que hay muchas más necesidades y que la velocidad también de los negocios permiten llevar a eso. Sin embargo, esta infraestructura de tecnología de la información en la nube crea puntos ciegos de seguridad y fragmentación del manejo de la misma. Por otra parte, los datos ahora se han convertido en el nuevo petróleo y la inteligencia artificial es el nuevo motor de la economía digital. Sin embargo, estos datos también son críticos porque muchas veces no están protegidos adecuadamente y pueden afectar los negocios. Por otra parte, la fuerza de trabajo también y los dispositivos de los procesos de negocios están hiperconectados, todo es Internet. Esta interconexión de redes también tiene algunas vulnerabilidades, ¿no?, en la seguridad. Y por último, los empleados y socios colaboran usando todos los activos de la compañía, es decir, ahora hay una hiperconectividad, la cual también estas interacciones generan también interacciones que podrían tener no la seguridad ni la confiabilidad en la organización. Surge entonces esto que se conoce como el hacker. ¿Y qué es un hacker? Un hacker es una persona con amplios conocimientos informáticos que le permiten acceder a sistemas remotos de manera legítima o ilegítima, según sea su propósito. A diferencia de los crackers o cibercriminales, un hacker puede o no realizar una acción criminal, tal como la modificación de datos, robo de información o transferencia de fondos. Existen en la literatura dos tipos de hackers, los hackers blancos y los hackers negros. Ya nos encargaremos de ver a los hackers blancos en otra oportunidad. Estos tipos de hackers conocen claramente este triángulo de la intrusión. Es decir, para que se pueda generar una intrusión dentro de una organización, dentro de un sistema informático, existe un triángulo que aprovecha. En el caso, por ejemplo, uno de ellos es la oportunidad. Esto está provocando fallos en la seguridad. Cuando hay fallos en una seguridad, por lo tanto, existe la oportunidad de poder hacer una intrusión. Por otra parte, también están los medios, es decir, todos los conocimientos técnicos que cada vez más son más accesibles a las personas, así como también las herramientas informáticas para poder acceder a un sistema informático son mucho más accesibles a la gente. Y el otro punto del triángulo de la intrusión es la motivación. Muchas veces existe una motivación de diversión o de lucro personal para poder violentar los sistemas informáticos. Entonces, estas motivaciones de los hackers podrían ser diversión, curiosidad, probar sus habilidades, por pago, por venganza, por destrucción o por encargo de alguna institución. Entonces, las motivaciones, volvemos a repetir, son el dinero, la ideología, los compromisos y el ego, ¿no? En este caso, cuando hablamos de consideraciones económicas, estamos hablando de robo de información para poder vender. Ese es el caso de las bases de datos que son robadas y son vendidas, ¿no? O el pago de rescates por información robada. En este caso, si alguien ha robado información personal de alguna persona, de algún actor, de alguna celebridad, muchas veces esto es motivo para poder pedir rescate.
Otro de los motivos es la diversión, ¿no? Simplemente quieren divertirse, ver sus habilidades. Otra es que también a veces las personas por el ego quieren reconocimiento social. Y una cuarta motivación podría ser, por ejemplo, la ideología. Este es el caso de Anonymous, ¿no? Que hacen ataques que tienen algún contenido a veces político. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de ataque motivado por la diversión, ¿no? Hace un tiempo atrás, un grupo de hackers denominados Swagsec penetraron las computadoras de una empresa, Foxconn, que ensambla el 40% de los productos de electrónica. Y simplemente robaron datos que después los publicaron. Este grupo fue detectado y finalmente se dice que simplemente era la diversión lo que los motivaba. Otro ejemplo también de motivación e intrusión a una empresa es, por ejemplo, como protesta cuando se cerró con la ley SOPA de Estados Unidos, una ley antipiratería, se cerró la web de Mega Upload. Este servidor o esta página permitía el intercambio de archivos de todas las personas del mundo. Era muy beneficiosa porque todos podían acceder y descargar archivos. Sin embargo, Estados Unidos la cerró. Es una empresa neozelandesa, el dueño fue un neozelandés que fue arrestado, y en protesta de ello es que se hicieron muchas intrusiones, muchos hackeos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Justicia de Estados Unidos, ¿no? Donde fue puesto fuera de servicio por un tiempo, así como también la casa de discos Universal Music también fue hackeada y fue impedida de que puedan acceder. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace una intrusión por protesta. El hacking, que es un proceso, prácticamente tiene una secuencia de pasos. Vamos a ver una a una, ¿no? En primer lugar tenemos la identificación del objetivo. Este es el primer paso. La identificación del objetivo tiene que ver con la persona o la infraestructura, la organización que se quiere atacar. Muchas veces se empieza por las personas, por ejemplo, celebridades, actores, famosos, políticos famosos, a quienes se les puede, digamos, conseguir su información sin que se den cuenta, ¿no? Entonces, ese puede ser un motivo. Otro es el de dañar la infraestructura, lograr inutilizar o inoperativizar muchos equipos, servidores, estaciones, etcétera. Y también tenemos las mismas organizaciones, las empresas o los negocios, ¿no? Entonces, el primer paso es identificar el objetivo. El segundo paso que hace un hacker es afilar el hacha, como se dice aquí en el inglés, sharpening the axe, ¿no? O el ver dónde están las huellas. En muchos de los casos, vamos a ver en el siguiente capítulo más adelante, los metadatos, ¿no? Cada uno de los archivos que tenemos alberga una cantidad de datos que pueden identificar, por ejemplo, si es que es un documento, ¿no? En qué máquina se hizo, en qué estación, si es que es una estación, es un periférico, en qué estación se hizo, cuándo se hizo. Es más, es posible inclusive detectar el documento. Entonces, aquí estamos hablando de qué es lo que quiero, qué información quiero, ¿no? Entonces tengo información pública, documentos, direcciones IP, por ejemplo, para poder ver la infraestructura, cómo está, digamos, constituida su servicio de seguridad física, si hay contraseñas expuestas, los correos electrónicos, organigramas, Google Hacking y ingeniería social. Entonces, el segundo paso es dónde están las huellas, cuál es el lugar donde se encuentran las huellas. En tercer lugar, estamos hablando de que los hackers buscan las vulnerabilidades que tienen los sistemas informáticos, ¿no? Y una de las primeras es el escaneo de puertos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los sniffers o los escaneos de puertos, ¿no? De las diferentes aplicaciones. Entonces, es a través de algún software como el Wireshark o por ejemplo, el Nmap, es posible poder escanear los puertos de nuestra computadora o de un sistema de red. Otra de las vulnerabilidades también son los exploits, ¿no? Son las bombas que se pueden colar a través de algún software, ¿no? Algún archivo. Otra también son las herramientas automáticas que se usan, ¿no? Entonces, hay herramientas automáticas que son vulnerables. También el código fuente, si en el caso de que pudiera haber algún sistema que tenga el código fuente, esa podría ser la vulnerabilidad. Los scripts y aplicaciones, la inyección de SQL y el DDoS, que es la denegación de servicios. Así también es posible que haya ataque por los sensores perimetrales de un sistema, por ejemplo los firewalls, ¿no? O los IDS o IPS.
En cuarto lugar, el proceso de hackeo es el hackeo del sistema mismo, es decir, la explotación de esas vulnerabilidades detectadas e ingreso a esos sistemas que están descubiertos, ¿no? También ahí existe, por ejemplo, el ataque de la fuerza bruta, como por ejemplo el método del diccionario, ¿no? Cuando uno quiere descubrir un password, lo que hace es utilizar el método de fuerza bruta, utilizando un software que va combinando las diferentes letras o combinaciones, valga la redundancia, de palabras para poder detectar la clave. Así como también consiste también el hackeo de descifrar el tráfico de la información, ¿no? O el mante de Mitleb, ¿no? En quinto lugar, viene el escalamiento de privilegios. Para el hacker tiene un objetivo, ¿no? El objetivo es entrar a la raíz, por ejemplo, en el caso de Linux, entrar al directorio raíz para poder tener control. En el caso del Windows, por ejemplo, es entrar al administrador, lograr entrar como administrador del Windows, o también entrar como administrador en un sistema privado, por ejemplo, puede ser en una base de datos. En sexto lugar, también está la acción del hackeo. Y como ustedes habrán visto, la clase pasada habíamos visto ya los principios de la seguridad informática, entre ellos estos tres principios. El hackeo va a atentar contra uno de estos principios. Si hablamos, por ejemplo, de confidencialidad, se está haciendo lo siguiente. Podría ser suplantación de identidad, descifración de datos, robo de contraseñas, espionaje, lectura de base de datos. Si hablamos de integridad, por ejemplo, puede ser la modificación de una base de datos. Si antes yo tenía digamos, una deuda, por decir, de 500 soles, ahora podría ser que esa deuda ya sea solamente 50 soles o sea cero. También el cambio de contraseñas, ¿no? Puede ser que uno entre y cambie las contraseñas, la destrucción de los mismos datos o la implantación de un virus, un malware que pueda proveer, por ejemplo, de accesos o de brindar datos, ¿no? También la disponibilidad. Es posible que la intrusión o el hackeo sea para denegar el servicio, es decir, impedir el ingreso de los usuarios a un sistema, ¿no? Así como también el apagado de los sistemas, ¿no? O la reconfiguración de la red. En séptimo lugar tenemos la eliminación de los registros, ¿no? La eliminación de los logs locales, la destrucción de los sistemas remotos, el uso del servidor proxy o los VPNs o los Jumbots o equipos de terceros, así como también ataques lentos por evasión de IPS. Entonces, hasta aquí tenemos los 7 pasos que puede tomar un hacker para poder hacer una intrusión en un sistema informático. ¿Dónde están empleados estos hackers generalmente? Si es que hablamos en general, bueno, los hackers que están trabajando con el nombre de hacker blancos o hacker éticos están generalmente en las empresas de ciberseguridad. Están en los bancos porque hay mucho que proteger, mucha información, están en los gobiernos, son consultores y trabajan también en corporaciones.